Para introducir el tema de autonomía individual y colectiva desde la perspectiva de las prácticas en salud, vamos a repasar un experimento realizado hace varios años, que es el experimento Milgram, que ustedes deben conocer. Se trata de una particular pérdida de la autonomía a partir de la obediencia y la autoridad. El autor de este experimento de psicología social es Stanley Milgram, que nació en 1933 y falleció en 1984. El experimento tiene una cantidad de controversias éticas. Lo que nos interesa utilizar esta experiencia es para pensar justamente la cuestión de la pérdida de la autonomía y la relación con el sometimiento a la autoridad y en un punto que nos interesa, que es la repetición de algunos procedimientos en las prácticas que nosotros realizamos y que tienden a perpetuarse simplemente porque así están pautados por la institución. El peligro de la obediencia y la eh, perspectiva fundamental de que el razonamiento debe ser ético. Previo a la acción, el razonamiento debe ser ético. Bueno, este experimento que fue realizado en la Universidad de Yale eh, se presenta como un estudio sobre la memoria y la capacidad para aprender y los efectos del castigo y en el aprendizaje hacia el alumno. Eh, por supuesto que esto es una farsa. El alumno y el investigador son actores y el que está verdaderamente siendo objeto de la investigación es quien actúa como docente en estos casos, ¿no? El alumno es llevado a una silla eléctrica, se le aplican electrodos en las muñecas. Al que va a cumplir la función de docente, se le aplica una descarga para que sienta la descarga eléctrica que le va a aplicar al otro, ¿no? Esto es un elemento que es importante tener en cuenta. Como decíamos, el alumno o la víctima de la experiencia en realidad es un actor. El experimento se encuentra basado en el sujeto al cual se presenta como el docente, que es quien está contratado a ese fin, y la prueba es saber hasta qué nivel de voltaje va a llegar el docente en su práctica. La, en este experimento lo que se le pidió a científicos del ámbito de la psicología social y la salud que predijeran cuál iba a ser el resultado, ¿no? Hasta dónde se iba a llegar en la descarga eléctrica hacia el alumno. Y la mayoría decía que se llegaba hasta dosis que serían mortales de descarga eléctrica. La mayoría pensaba que se iban a detener en los 150 voltios y que solo un porcentaje menor, aquellos que tenían una patología de base, entre comillas, eh, apenas el 4% del total de los sujetos, llegaría a los 300 voltios. Y desgraciadamente lo que se demostró es que la mayoría llegaron a aplicar la descarga máxima, que era de 450 voltios. Por lo tanto, las predicciones eran erradas y lo que se demostró ahí es que no se trata de patologías individuales. 25 sobre 40 llegaron en la primera etapa del experimento hasta la descarga final. Las reacciones de los sujetos fueron, cuando terminaba el experimento, era de suspiro de alivio, sudoración excesiva, mínimo de tensión desde el principio hasta el fin. Y de los estudiantes de Yale, el 60% llegó hasta el final. Es decir, que la experiencia para quienes hacían de docentes era una experiencia muchas veces absolutamente tensionante, y aún así seguían adelante. La crítica que se hacía era que los estudiantes que hacían de docentes en este experimento podían ser agresivos y competitivos. Entonces se realizó con experiencias, con personas comunes de distintos estratos sociales y se obtienen los mismos resultados. La repetición del experimento también se lleva adelante en otros países, dándose resultados similares o aún mayores.
Según Stanley Milgram y basándose en varios autores, todos poseemos una pulsión de agresión, un instinto de agresión, los seres humanos, y que eh, el experimento funciona como una posibilidad, un justificativo para que ese instinto o pulsión agresiva se manifieste en el marco institucional adecuado. Cuando el experimento, pues se hicieron varias modificaciones al experimento, cuando la cantidad de descarga eléctrica que iba a recibir la realizaba el profesor y no estaba establecido en el protocolo de la investigación, los estudiantes no llegaron a aplicar más de los 150 volts. Hannah Arendt desarrolla el concepto de la banalidad del mal cuando asiste a los juicios a los jerarcas nazis. eh, lo que ella observa es que tanto Eichmann como bueno, los que eran la mano derecha de Hitler, que se habían encargado del exterminio de muchísimos prisioneros, eh, se amparaban en que solo cumplían órdenes, siendo una especie de burócratas del exterminio, ¿no? Como que liberándose de todo tipo de responsabilidad en este sentido, ¿no? La otra lectura de este experimento, eh, digamos que es la principal, es no pensar que se trata de alguna tendencia agresiva particular, sino que lo que funciona para tener este comportamiento es la obligación y el sometimiento a la autoridad. Las personas que no poseían recursos internos necesarios para oponerse a la autoridad que les mandaba y les implicaba esa acción, aunque moralmente estaban pensando, ustedes podemos ver el video, que los sujetos al escuchar cómo sufría el alumno, daban señas de querer detenerse, ¿no? De su contradicción en esta experiencia. La sumisión es lo que marca, la sumisión a la autoridad, la sumisión al investigador, a la universidad, al mandato, al protocolo. El sujeto no puede suspender las descargas al alumno sin violar el cometido que le definió el instructor, tiene que obedecer. El experimento provoca en el experimentador que su mente quede capturado, su mente de sus ideas y sus sentimientos. Y además la angustia que provoca tener que desafiar la autoridad, que frente a eso los sujetos eligen seguir adelante con la responsabilidad por las propias acciones se diluye por la existencia de todo ese protocolo de acción. La persona es instrumento de los deseos del otro, se considera sumiso ante la autoridad, deja de creerse responsable de sus propios actos, este es un elemento fundamental, dejar de sentir que es responsable de sus propios actos. Y algunos sujetos durante la experiencia dicen, si hubiera dependido de mí, no habría administrado descarga al alumno. Sobre la autoridad, ¿qué características tenía? Bueno, acá en esta investigación se demostró que la presencia física del investigador, la postura, la posición, la apariencia, tenía un efecto sobre la autoridad. Cuando la autoridad estaba en conflicto, paraliza seriamente la acción. Si la autoridad entra en conflicto, la acción se detiene. La rebeldía ajena debilitaba gravemente la autoridad. La autoridad del investigador es leve, ya que no amenaza al sujeto con castigos por desobediencia y no ofrece incentivos al mismo. El investigador solamente le recordaba de distintas maneras para qué estaba ahí. La autoridad ejercida de esta manera, ¿para qué estaba ahí? Lo hemos contratado para esto, usted siga adelante. Tenía consignas que cuando lo veía que dudaba, simplemente tenía intervenciones muy cortas que le recordaban para qué estaba ahí de alguna u otra manera, ¿no? El sujeto no colocaba los electrodos para la descarga, sino que era una función auxiliar, digamos, en el experimento. Una de las conclusiones de esta investigación es la que afirma que es fácil pasar por alto la responsabilidad
cuando uno es solamente un eslabón intermedio en una cadena de actos. El problema de la obediencia se desarrolla psicológicamente y en un marco contextual. Este marco contextual es fundamental porque esto es lo que marca el ritmo de las acciones. La fragmentación del acto humano total, en ciertas situaciones de la vida cotidiana, el sujeto no se siente responsable de sus propias acciones porque siente que está obedeciendo órdenes. Y esto es lo que se ve comúnmente en las prácticas institucionales de salud y lo que hemos hablado como clínica de la contumacia en el artículo sobre cuidados críticos en salud. Una y otra vez planteamos la importancia de la reflexión ética, que las cuestiones son éticas, no tanto técnicas, por esta afirmación, ¿no? Un imperativo de la sociedad humana no reduce nuestra responsabilidad como ciudadanos.